pensaba mucho en reconocer mi condición, en reconocer cómo estoy yo delante de Dios, cómo está mi corazón, cómo está mi vida. A veces uno pregunta, no, ¿cómo estás? Y dice, no, bien, siempre estamos bien. Casi nunca alguien abre el corazón para decir, oye, hoy no estoy bien, hoy me pasó esto. Es con pocas personas que de pronto uno tiene la oportunidad de abrirse el corazón. Y Dios hablaba a mí en lo importante que es ser vulnerable, lo importante que es exponer mis heridas, en lo importante que es exponer en qué condición me encuentro, en qué condición, en reconocer dónde estoy para que Dios pueda sanarme de esa condición y pueda llevarme a donde Él quiere. Porque a veces el problema es que como quiero tapar mis heridas, como quiero tapar mis debilidades, no me expongo delante de Dios y por lo tanto no hay cambio y no hay transformación. Buscaba el significado de la palabra vulnerable y decía que viene etimológicamente de vulnerare, que significa herir y hacer daño. Significa que puedes ser herido y tienes el potencial para ser herido. Y eso es algo que quiero que entendamos aquí. Todos somos humanos. La iglesia, por más que sea una institución espiritual, está conformada por humanos. Los humanos somos heridos y herimos. Y en la iglesia no solamente vienen las personas que son heridas, sino también aquellos que causan heridas. Y ahí es donde nosotros tenemos que reconocer qué cosas hemos hecho nosotros, qué situaciones hemos enfrentado nosotros. Y si de pronto en nuestro corazón han quedado heridas, han quedado marcas, han quedado traumas, porque conforme nosotros expongamos eso delante de Dios, ahí vamos a ser nosotros curados, ahí vamos a ser nosotros sanados. Le decía a Dios, yo quiero una prédica más espiritual, más como profunda, pero volvía a la esencia, volvía a este momento de volver a lo básico, a lo que Dios manda hacer, que suena sencillo, pero nos cuesta hacerlo, nos cuesta obedecerlo. Y quiero que me acompañen Mateo 22, versículo 36. Ahí le hacen una pregunta a Jesús. Dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y la exigencia de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Hay un mandamiento y es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero la misma Biblia dice que igual que importante que es amar a Dios, es amar a tu prójimo. No es que le estemos restando valor al amar a Dios, es que le tenemos que subir valor al amarnos entre nosotros. Porque a veces queremos hacer lo uno y descuidamos lo otro. Entonces amo a Dios, amo hacer las cosas para Dios, pero yo estoy descuidando que no estoy amando a mi familia, no estoy amando a mi prójimo, no estoy pendiente de las necesidades de pronto en mi casa, situaciones que enfrento o situaciones que Dios pone personas a nuestro lado que de pronto están enfrentando necesidades y no somos conscientes de que nosotros podemos ayudarlo. Para Jesús la espiritualidad consiste tanto en amar a Dios como en amarnos entre nosotros. Y eso es lo que hace una iglesia. Eso es lo que nosotros como iglesia debemos hacer, aprender a amarnos. Aprender a amarnos y conforme nosotros, sí, yo quiero amar a Dios con todo el corazón. Yo siempre le he dicho a Dios, ayúdame con toda mi fuerza y hasta el último día quiero estar sirviéndote, quiero estar adorándote. Pero con la misma fuerza yo lo estoy haciendo para amar a las personas que tengo a un lado. O simplemente decidí amar al prójimo que yo considero que es digno de recibir mi amor. Porque ahí dice, amar al prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo es toda persona que está a tu alrededor. Y ahí viene lo difícil que es, porque amar a Dios, obviamente, yo creo que es algo que por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que Dios nos ha dado, nace o suele ser más fácil de hacerlo. Pero hay personas que no somos tan fácil de amar. En nuestra familia hay ciertos miembros que no son tan fácil de amar. ¿Qué estamos haciendo con eso? Simplemente omitimos esa parte, o para ellos no aplica el amor al prójimo y le damos amor a los que sí nos gusta darle amor o a los que sí están recibiendo nuestro amor. Entonces Dios está demandando una iglesia que considere igual de importante como amarlo a Él como amar al prójimo. Y quiero que vayamos a Lucas 10, versículo 29. Y quiero contarles una historia. Bueno, Jesús la contó. Es una parábola que ya la hemos escuchado muchas veces, pero es una parábola que nos deja una gran enseñanza para cada uno y como iglesia.
Bueno, el versículo 29 dice: el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Contexto: en los versículos anteriores, el hombre se acerca a Jesús y le dice: ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le pregunta: bueno, ¿qué crees que debes hacer? Y él dice: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero el hombre va mucho más allá y le dice: bueno, ¿y quién es mi prójimo? A lo que Jesús contesta en una parábola. No sé cuántos han escuchado la parábola del buen samaritano. ¿Y recuerdan? Los que estamos desde pequeño en la iglesia, creo que era una de las que nos enseñaba en la escuela dominical, por lo sencilla que es de entender, pero que es tan sencilla que a nosotros se nos olvida que tú puedes pasar muchos años en el evangelio, pero tienes que volver a la esencia de ese buen samaritano, al corazón de ese buen samaritano. Y dice así el versículo 30 de Lucas 10: Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, en otra versión dice un levita, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado. Ten en cuenta por qué dice la palabra samaritano despreciado, porque hace esa referencia al momento de mencionar el samaritano. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al monte, subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. En esta historia, personajes, hay un sacerdote y hay un levita. 2 personas que se supone que estaban al servicio de Dios, que se supone que estaban en la iglesia, que se supone que se congregaban, que cumplían con sus funciones. El sacerdote tenía un estándar de vida. Antes no cualquiera era sacerdote, o sea, tenía que cumplir con ciertos requisitos. Y esas personas pasaron por ahí, vieron la necesidad, pero simplemente decidieron ignorar la necesidad y cada uno seguir con sus compromisos. Me sorprende cómo las personas que se supone que estaban más cerca de Dios no fueron capaces de extender la mano a alguien que lo estuviera necesitando. Y eso me confronta porque muchas veces somos así, o yo he sido así. Porque tengo compromisos que cumplir en la iglesia, porque tengo ciertas responsabilidades que hacer aquí, ciertas actividades o ocupaciones que uno tiene. Entonces no tienes tiempo para atender la necesidad de tu hermano. No tienes tiempo para atender la necesidad de tu prójimo. Y simplemente decides: lo miro, me cambio de camino y sigo de largo. ¿Y cuántas personas han estado en necesidad alrededor nuestro? ¿Cuántas personas en este momento están necesitando que alguien se baje de pronto de su burro, de su cabalgadura y comience a decir con vino y aceite, a sanar y a limpiar las heridas y a vendarlas? Entonces pretendemos estar bien con Dios y decir: estoy cumpliendo esa parte de amar al Señor mi Dios con todo el corazón, con toda mi alma y toda mi mente, pero decidí omitir el amar al prójimo. Porque alguien que ama se mueve a compasión, a ayudar en necesidad. Personas que ustedes aman no la van a dejar, si está en sus manos, sanar o solucionar una necesidad. Si hay amor, no lo vamos a hacer. El samaritano fue movido a compasión. Y lo primero que yo veía en cuanto a la parte de ser vulnerable, y es lo que hace referencia porque dice samaritano despreciado. El samaritano, no sé en la historia porque fue una parábola, pero al hacerle esa atribución, ese decir que era despreciado, es decir que él ya había pasado momentos difíciles, momentos de heridas, momentos de rechazo. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. También era algo, los judíos rechazaban a los samaritanos. Entonces todos esos momentos difíciles de él llevaron a identificarse más con esa persona que estaba necesitando.
Entonces, si nosotros no reconocemos que somos vulnerables, no vamos a podernos identificar con las necesidades del otro. Si yo no reconozco que yo he sido herido, que yo de pronto hay traumas, hay situaciones en mi vida que necesitan ser sanadas, yo puedo pasar por alto la necesidad de mi hermano. Y decido cumplir con mis obligaciones y dejo al lado del camino a alguien que está necesitando de parte de Dios una ayuda, una bendición, un abrazo, una palabra, una compañía, simplemente porque se me olvidó que una vez yo fui herido y alguien lo hizo conmigo. Y en eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que convertirnos, una iglesia vulnerable. Y a pesar de que no suene tan espiritual, yo digo que es lo más espiritual que podemos ser, porque a Dios le gusta que seamos sinceros con Él. Y cuando nosotros reconocemos que como yo fui herido, y en esta parábola también hay una simbología de lo que hizo Jesús con nuestra vida. Porque quienes estábamos a un costado del camino, casi muertos, con heridas, con frustraciones, con ansiedad, con miedos, con depresión, éramos nosotros. Pero un día Jesús decidió bajarse de su trono, dejarlo todo por nosotros y simplemente comenzar a limpiar nuestras heridas. Y no solo ahí, sino que Jesús dijo, ya no quiero que las heridas las vas a tener tú, las cargo yo y estuvo en una cruz. Es decir, Jesús tomó todo lo que yo necesito, o sea, mis heridas, mis frustraciones, mis miedos, mis inseguridades, y los decidió cargar Él en una cruz para darme a mí sanidad, para darme a mí salvación. O sea, ya Jesús lo hizo conmigo. En cuanto yo soy vulnerable y yo me muestro vulnerable, yo puedo entender que a Dios lo hizo conmigo y yo no estoy exento de ser herido. Y si yo veo la necesidad de mi hermano que está viviendo y está en un momento de pronto de crisis, de frustración, que tiene miedo, yo puedo ayudarlo porque sé que lo está necesitando. Porque sé que lo está necesitando. Y a veces nos volvemos como apáticos a las necesidades. Nos volvemos insensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque nos acostumbramos a tener nuestra vida y como en nuestra vida no está sucediendo nada de pronto alarmante, yo decido vivir y cumplir con los míos. Pero allá afuera hay muchas personas que están perdiéndose. En nuestra casa también hay muchas personas que de pronto están luchando en silencio. Están luchando y de pronto somos nosotros las manos de Jesús, los pies de Jesús, la voz de Jesús. Y nos quedamos callados porque de pronto para eso no tenemos tiempo. Y no podemos amar a Dios y no amar al prójimo. No es posible. Entonces, tan sencillo pero tan complicado a la vez. Es que no podemos centrarnos solamente en crear disciplinas espirituales con Dios y cumplirle a la iglesia si no estoy atendiendo la necesidad de mi hermano, si no estoy atendiendo la necesidad de mi prójimo. Es necesario que en nuestro corazón de verdad le pidamos a Dios, Dios, vuelve a hacerme sensible a las necesidades de las personas. Si el samaritano no hubiera sentido compasión, él no la atiende. Cuando hay compasión, no es de un momento. El samaritano hubiera dicho, bueno, yo te ayudo o toma tanto y ve a un lugar donde te atiendan, pero él no hizo eso. Él dice que se bajó de su burro, de donde iba él, comenzó a curarlo y luego lo llevó a una posada. En uno de los comentarios bíblicos dice que eso también hace referencia de la iglesia, ese mesón donde lo llevan, ese lugar donde lo llevan para ser restaurado, para ser curado. Entonces la persona llegó vamos a hacer la simbología, llega a una iglesia. Pero a veces nosotros creemos que nuestra función es invitarlos a la iglesia. Y créanme que muchas personas llegan a la iglesia y salen de la iglesia y no son sanados. Aquí muchos han llegado y se han ido igual. Muchos de nosotros hemos llegado días que de verdad no estamos, que no aguantamos nada y salimos igual. Porque puede pasar. Porque es que la iglesia sí quiere cumplir la función de sanar y de curar. Pero cuando Dios te lleva y te expone esas situaciones en el camino, es para que tú aprendas a sanar a la persona, para que tú aprendas a socorrer a la persona y luego de eso, sí, llévala a un encuentro con Jesús. ¿Sabes por qué muchas personas no siguen a Jesús? Porque enseguida llegamos con ellos, pero tienes que creer en Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Por qué tengo que creer? Y muy bonito cuando evangelizamos y eso, pero si no somos capaces de tocar el corazón de la persona y decir, oye, estás en necesidad, yo te voy a ayudar. Porque mientras te estoy ayudando, te estoy mostrando a ese Jesús. Porque mientras te estoy ayudando, te estoy mostrando lo que Jesús una vez hizo conmigo. Y que de verdad nuestros corazones vuelvan a esa importancia de
estar pendiente de la necesidad de nuestro hermano. Que no se nos olvide, por más años que llevemos en la iglesia, por más años que llevemos en el evangelio, tan sencillo como ayudar, tan sencillo como extender la mano a quien la necesita. Eso es lo más espiritual, eso es lo más sano, es lo más bonito. Eso es lo que Dios está llamando a la iglesia a hacer. Pero primero parte de reconocer nuestra condición. Y no quiere decir que yo, en reconocer mi condición, digo, bueno, cuando esté bien yo voy a ayudar a otros. No. A mí me ha pasado que en áreas de mi vida que yo sé que de pronto no estoy tan bien, Dios me ha usado para ayudar a otras personas. Y aunque en mí esa área todavía necesita más ayuda de Dios, ha sido como momentos donde decir, eso también fue una venda para mí. O sea, yo ayudé a una persona y eso también sirvió para mí como para curarme, para saber que hay esperanza, para saber que Dios sí puede restaurarme, que Dios sí puede cambiarme. Y eso es lo que nosotros hacemos. Cada vez que tú ayudas a alguien, cada vez que extiendes la mano al necesitado, cada vez que decides amar a tu prójimo, estás diciendo, a pesar de que no eres perfecto, estás diciendo, cumpliendo la voluntad de Dios y estás comportándote como Jesús. Estás mostrando a Jesús a esas personas. Y esa sanidad que estás provocando en ellos también se está provocando en ti, así no la veas. Así en el momento no sea como tan visible o tan notoria, algo está pasando dentro de ti. La compasión demanda tiempo, no es de un momento. A veces, y eso en mi caso dice, cuando quiero ayudar a alguien, como que intento ayudarlo como en el, bueno, listo, un consejo y ya te di el consejo, o necesitabas algo, se lo di y ya se me olvida la necesidad, se me olvida volver a orar por eso, se me olvida llamar a preguntar cómo está, se me olvida saber si de pronto se siente mejor, si de pronto ya superó la situación. Y eso no está mostrando a Jesús. Y eso es como esa canción, una sal que ya no sala, una sal que ya no está preservando, una luz que ya no está brillando. Entonces tenemos que tener cuidado de que a veces pretendemos ayudar, pero hasta un límite, porque si se pasa mi comodidad, entonces ahí yo no ayudo. La compasión incomoda, porque tú te incomodas tú mismo para ayudar a otro. Aún te abstienes de cosas que tú quieres para ti, para dársela a otro. Eso es amor. Eso es lo que Jesús enseñó y eso es lo que nos mostró Jesús. Jesús dejó todo lo que tenía por amor a nosotros. Y quiere que nosotros hagamos lo mismo con las personas que están a nuestro alrededor. Otro elemento que yo veía en la vulnerabilidad es que si no la reconocemos, a veces solemos tener como una coraza de super espiritualidad. Y creemos que como llevamos mucho tiempo en el evangelio, soy un sacerdote, yo soy un levita, yo estoy cumpliendo mi función en la iglesia, yo estoy orando, voy los domingos a la iglesia, tengo mi tiempo a solas con Dios, ya con eso es suficiente. Pero el que está en necesidad no está recibiendo de nosotros nada. Entonces nos creemos ya súper espirituales. Y a veces ponemos condiciones en la iglesia como de ciertos niveles. No, que el pastor ora más que yo, entonces que lo haga él. No, que cierta persona de pronto se ve que está conectada con Dios y nos creemos como más. Y se nos pierde el foco y se nos pierde el enfoque correcto, que es volver a la necesidad de las personas. Muchas personas van a conocer a Dios en el momento que tú seas capaz de sanar sus heridas. No en el momento que lleguen a la iglesia. En el momento que seas tú capaz de dar un abrazo y decirle, cuenta conmigo. En el momento que seas tú capaz de decir, me quedo contigo con esta situación. Vamos a estar juntos con esto, vamos a enfrentar esto. Así eso nos toca incomodarnos un poco. Porque eso es lo que nos mandó Jesús. Eso es lo que manda Dios a la iglesia. Que nosotros salgamos a ayudar al que está necesitado. Que seamos samaritanos en este tiempo. Samaritanos que ayudan al prójimo, que tal vez no tenían ni una relación porque no eran ni cercanos. Ahí no dicen que eran familia, no eran cercanos. Y comencemos a extender la mano, pero también en nuestra familia. Porque a veces somos de los que ayudamos afuera, pero en casa no ayudamos. De los que hacemos mucho afuera y tenemos buen nombre afuera, pero en mi casa no estoy haciendo nada. Y el prójimo está en tu casa, como está en la ciudad, como está en tu trabajo, como está en cualquier parte. Cualquier persona que se relacione contigo puede ser tu prójimo. Y es tiempo que nosotros comencemos a amar a ese prójimo, a ayudarlo en las necesidades. Quiero que leamos Efesios 3, del 14 al 17.
Dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Sabes qué nos va a mantener fuertes en medio de las circunstancias? Echar raíces en el amor de Dios. A veces queremos dar frutos. Los frutos no te van a mantener fuertes. Miren que los árboles no dan cosecha todo el tiempo. Tienen sus temporadas para dar cosecha, para dar frutos. O sea, no todo el tiempo van a estar dando frutos. Pero las raíces sí se tienen que estar alimentando todo el tiempo. Porque un árbol que dice, bueno, como no es temporada de cosecha, yo no voy a poner a funcionar mis raíces, ese árbol no va a funcionar. No puede existir. Cuando predicaba en el segundo servicio, hermano Guillermo, la hermana Alma me hablaba mucho del tema de las raíces, de la importancia de la raíz en el tallo y cómo de pronto hay árboles que antes de salir como a la superficie, lo primero que hacen es extender raíces para luego comenzar a crecer el tallo y poder dar frutos. Pero toma más tiempo en extender raíces que en dar frutos. A veces nosotros queremos más tiempo en que ya se vean los frutos rápido y no estamos echando raíces. Por eso muchos no permanecen. Por eso en muchas cosas que de pronto nosotros intentamos con Dios las desistimos porque queremos ver el resultado rápido. Queremos que Dios nos responda así. Y Dios dice, no, necesito que eches raíces en el amor mío. Y otro ejemplo que me daba el hermano Guillermo me decía, dice que, bueno, echarán raíces que los mantendrán fuertes en momentos difíciles. Decía que cada árbol tiene distintos procesos. Me hablaba, por ejemplo, el árbol de mango requiere que temporadas de calor fuerte para luego poder dar fruto. A diferencia cuando siembran arroz, el arroz requiere abundante agua, mucha agua, que si le das mucha agua al mango, el mango no da frutos. Pero si le pones esa temporada de calor al arroz, el arroz no va a dar su grano. Entonces pensaba mucho y me decía, es que cada uno vamos a tener distintos procesos al momento de echar raíces. Para poder llegar a dar frutos, cada uno vamos a vivir distintas temporadas y distintos procesos. Tal vez a algunos les tocó en abundancia, pero vivirán su proceso. Tal vez a otros les tocó ese calor que es muy fuerte, que dice que hay sequedad, que no hay provisión, que no hay agua, que hay mucha sed, que hay mucha necesidad. Está viviendo su proceso, pero en los dos casos están estableciendo raíces y Dios sabe dónde ubicarlo. Dios nos tiene aquí con un propósito. ¿Y sabes por qué muchos hemos permanecido aquí? Porque hemos echado raíces. Que las raíces son las que nos mantienen firmes. O sea, que de verdad entendamos cada día en nuestra vida, voy a echar más raíces en el amor de Dios. Quiero que mis raíces se afiancen, que sean como esos árboles que toque hasta picar el piso porque la raíz es demasiado fuerte. No de esos que uno jala y saca enseguida todo, no. Que sea una raíz con mucho fundamento en el amor de Dios. Porque mientras yo eche esas raíces en el amor de Dios, yo voy a poder darle a otros de lo que ya Dios me está dando. De esos nutrientes que recibo de Dios, ya le estoy dando a otros. Entonces, aunque no se vean, las raíces no se ven. Yo prefiero estar echando raíces todo este tiempo y en algún momento daré mi fruto. A veces muchos están como por las hojas, el fruto que se vea. Yo prefiero que estar como en el anonimato, echando raíces en Dios, que en algún momento yo sé que el fruto, lo que produzca este árbol, va a ser de ayuda para otras personas. Pablo, quiero mostrarles un ejemplo con Pablo. Hice ahí como una medio investigación de cómo Pablo se mostraba vulnerable y cada vez que conocía más a Dios, más exponía sus debilidades. Entonces, voy a leer varios versículos y les voy a decir más o menos en qué año fue escrito para que vean cómo es el proceso. A medida que pasaba más tiempo Pablo predicando el evangelio, a medida que él se iba como bajando la manera como él se veía, como se mostraba a las personas. Entonces, el primero está en Gálatas 2:6. Gálatas fue escrito en el año, según estudios, entre el año 50 y 54 después de Cristo.
Es decir, 15 años luego que Pablo tuvo un encuentro con Jesús en Damasco, donde Jesús se aparece, la visión, Pablo queda ciego y se le da el cambio ya que no va a perseguir la iglesia, sino que va a ser un predicador de la palabra. Pasados esos 15 años, escribe en Gálatas 2:6: los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Y no quiero hablar mal de Pablo, pero dice que no había nada que agregarle a la prédica de Pablo. Eso suena un poco como si yo dijera, o sea, esta prédica no le agreguemos nada porque esto está perfecto. O sea, ya está bien redactada, bien dicho, ya esta es la prédica. Pero así no es. Pablo de pronto en ese momento da a entender eso, o en la interpretación que yo hago del versículo estoy entendiendo eso. Se estaba mostrando como, yo estoy seguro de lo que prediqué, a esto no hay que agregarle nada. Pero siga pasando el tiempo y nos vamos para 1 Corintios 15:9. Eso se escribió en el año 54 al 57 después de Cristo. Entre esos años fue escrito esta carta. Y dice 1 Corintios 15:9: pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. Al principio era que no había que agregarle nada a lo que él hacía, pero ahora se considera el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Y siguen pasando los años. Año 58 después de Cristo se escribe Efesios. Efesios 3:8 dice: aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios. ¿Cómo así? Antes el más insignificante de los apóstoles, ahora el menos digno de todo el pueblo de Dios. O sea, ya no se estaba comparando con los pastores, sino con todos nosotros. Por su gracia Él me ha concedido el privilegio de contarle a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Primera de Timoteo 1:15 dice: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. ¿Cómo así que Pablo, el que no le faltaba nada a sus prédicas, que después se considera el más insignificante de todos los apóstoles, después se considera el menor de todo el pueblo de Dios, ahora dice que soy el peor de todos los pecadores? Y estoy hablando de que cada vez que Pablo iba creciendo en Dios, porque no es que Pablo se estaba enfriando espiritualmente, porque cada carta tú ves cuántas personas llegaban más a conocer a Cristo, cuántas iglesias él estaba estableciendo. Pero a medida que él avanzaba en el conocimiento de Cristo, más pequeño se sentía él, más insignificante se sentía él. Y es que cuando nosotros establecemos nuestras raíces en Cristo y más lo conocemos, o sea, nos estamos exponiendo a la perfección de Cristo, a la santidad de Cristo. Obviamente, entre más me acerco, más mis defectos veo, más mis debilidades quedan expuestas. Y en el momento que Pablo se hizo vulnerable, porque realmente eso fue lo que dijo, él se mostró diciendo, pero yo no soy digno de este llamado que tengo, yo no soy digno de esta responsabilidad. En esa medida fue más usado por Dios. El domingo pasado predicó mi hermano y fue, creo que una de las prédicas que a mí como más me ha marcado, me ha gustado. Y yo pensaba, bueno, ahora me toca predicar a mí, ¿cómo hago para que esté como al mismo nivel así? Y me acordé, y yo ese dije, ve, estoy como Pablo. Entonces que me sentía como pequeñito al lado de que esto ya pasó, entonces que no quiero bajarle el nivel. Entonces muchas veces nosotros estamos o comparándonos con otras personas, o simplemente queriendo que Dios nos use de otra manera, o no reconociendo que en nuestras debilidades Dios se puede glorificar. Porque al final es mucho más sencillo decirle a Dios, Dios, yo dependo de ti, porque realmente no tengo la oratoria, no tengo los estudios, pero tengo un corazón que depende de ti. Y en toda nuestra vida, yo quiero dejarles eso claro, entre más nosotros dependamos de Dios, Dios va a usarnos. Pero a veces uno confía mucho en nuestras capacidades. No es que yo tengo esto, yo tengo este recurso, yo soy bueno para esto, entonces confío en eso. Pero en un momento, eso en lo que estás confiando te va a fallar. En algún momento, eso que estás confiando de pronto se va a quitar. El único que no va a fallar es Dios. El único que no te va a abandonar es Dios. Entonces es entender eso, mostrar nuestra vulnerabilidad. ¿Qué estaba aprendiendo Pablo?
¿Qué sabía Pablo que a muchos se nos olvida cada vez que crecemos en Dios? Porque suele pasar que a medida que tú pasas mucho tiempo en la iglesia y creces, tú ya yo soy líder, y yo soy pastor, y ya yo tengo tantos años aquí, ya yo me hice todo el discipulado y hice escuela de liderazgo, ya yo tengo todos los estudios. En vez de volvernos como Pablo. Yo puedo tener todos los estudios, pero siento que soy el más chiquitico que de pronto no entiende todo. De pronto me faltan conocer muchas cosas de la Biblia. A veces leo la Biblia y digo, no la estoy entendiendo. No estoy entendiendo esto que quiere decirme Dios, y no me da pena delante de Dios exponerlo. Porque yo sé que Dios quiere enseñármela, Dios quiere explicarme. Y Dios quiere a nosotros enseñarnos su palabra, pero conforme nosotros abramos el corazón a decir, oye, realmente, Dios, yo estoy necesitando en esto, estoy necesitando ayuda en esta parte. Dios quiere que nosotros seamos capaces de exponer nuestras heridas delante de Él, porque Él quiere sanarla. La herida que no se expone no puede ser sanada. Si yo no reconozco que hay una herida en mi corazón, que hay algo que está dañando, que hay algo que me está haciendo daño, que me está de pronto afectando mucho emocionalmente, espiritualmente, físicamente, si yo no lo reconozco, no les pongo, yo no puedo ser curado. Entonces también parte de eso, de nosotros reconocer nuestra condición delante de Dios y saber que Dios puede sanarnos. Quiero leer este versículo que está en 2 Corintios 12:8, también Pablo. Él estaba hablando ahí del aguijón en la carne, como una debilidad, algo que lo afectaba a él bastante. Y él dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo cambió la manera de estar mostrando solo sus fortalezas y se mostró tal y como era, con sus debilidades. Se hizo vulnerable delante de Dios. Y aún así fue uno de los hombres más influyentes que hay en la Biblia. De los que más contribuyeron a la extensión del reino de Dios fue Pablo. Aún con sus debilidades. En Romanos 7, él habla como, lo que no quiero hacer, eso hago. Lucho con la ley de mis miembros, le estoy fallando a Dios. O sea, él se expone totalmente y no tiene que estar tapando que es el mejor predicador, que está haciendo esto. No, simplemente se expuso. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que delante de Él podamos abrir el corazón como estemos. Por cuanto nosotros seamos honestos delante de Dios, Él va a comenzar a entrar a nuestra vida y va a comenzar a sanar, a curar heridas. Y no solamente lo va a hacer con nosotros, conforme Él ya lo hizo con nosotros, Él nos va a usar a nosotros para hacerlo con los demás. Y sin necesidad de ser perfectos, sino siendo honestos. Uno ayuda más mostrando las debilidades. Si yo sé que alguien ha pasado por lo mismo que yo y esa persona me va a ayudar, yo de pronto le voy a creer. Yo le voy a creer a esa persona porque dice, pero él tuvo la misma lucha. Él enfrentó lo mismo que yo en un momento. O sea, tiene autoridad para hablarme sobre eso. A veces Dios permite que vivamos ciertas situaciones, ciertos momentos, ciertos sufrimientos, por así decirlo, simplemente para que nosotros podamos ayudar a otras personas, para que en eso se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Hay un versículo con el que quiero cerrar y es 2 Corintios 4:7. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. No es de nuestras fuerzas. Somos frágiles vasijas de barro y Dios lo sabe. Dios sabe que en algún momento esa vasija se va a quebrar, pero Él es alfarero y vuelve y la repara y vuelve y la levanta. Él sabe que en algún momento esa vasija de barro no va a estar en las mejores condiciones, pero aún así Él nos va a usar porque Él decidió depositar esa luz, ese tesoro en frágiles vasijas de barro, en ti y en mí. Y así como esa luz está depositada en nosotros y Él nos está usando, es tiempo que nosotros podamos llegar a otras frágiles vasijas de barro, ayudarlos en ese proceso, para que vuelvan a creer en ellos, para que vuelvan a levantarse en Dios, para que vuelvan a reconciliarse con Dios.
Esa es nuestra función. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Queremos ser una iglesia que preserva, queremos ser una iglesia que cumple la misión, queremos ser una iglesia que está apasionada por Dios. Amemos al prójimo, amémonos entre nosotros, amémonos. Aprendamos a amar a nuestra familia, aprendamos a amar a esas personas en necesidad. Pidámosle a Dios compasión. No seamos insensibles de las necesidades de nuestro hermano.